¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ilamid Merlín García, soy médico psiquiatra. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Agradezco mucho al equipo organizador, en particular a la maestra Verónica Rojas, por su amable invitación a participar en este curso. Me da mucho gusto estar por aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver con las respuestas de estrés ante situaciones de desastres. Nosotros sabemos que los fenómenos perturbadores de la naturaleza y otras situaciones adversas pueden ocurrir, a veces son impredecibles, a veces son súbitas e inesperadas, y eso va a generar un impacto, por supuesto, en la vida de las personas, pero también va a generar un impacto en su condición de salud, tanto en la salud física, dependiendo de la naturaleza del evento, como también en la salud emocional. Así que el día de hoy les voy a compartir algunos aspectos de las respuestas del estrés que las personas tenemos como organismos vivos, como seres humanos, ante estas situaciones. Los desastres naturales o fenómenos perturbadores de la naturaleza, como se denominan ahora, alteran de forma masiva e inmediata en tres pilares de la estabilidad en nuestra vida. En primer lugar, por supuesto que pueden poner en riesgo nuestra seguridad física y eso nos genera problemas en la salud, en nuestro bienestar. También van a alterar, a incidir en la homeostasis biológica, vamos a platicar en un momento de eso, y por supuesto que afectan nuestra certidumbre psicológica, nuestra tranquilidad. Entonces vamos a dividir esta presentación en, digamos, tres fases. Igual que dividimos las respuestas ante los fenómenos perturbadores de la naturaleza y otros eventos adversos, la primera fase correspondería al efecto inmediato. ¿Qué sucede en las personas cuando estamos viviendo alguna situación de adversidad? Y para esto les quiero compartir algunos aspectos de la homeostasis y la respuesta al estrés agudo. Walter Cannon, un fisiólogo que trabajó en la Universidad de Harvard en el siglo pasado, publicó en esta revista de Physiological Reviews esta propuesta en donde él había hecho algunas observaciones y concluyó que las reacciones fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados estables en el cuerpo son tan complejas y tan peculiares en el organismo vivo que sugiero, decía él, que se emplee una designación específica para estos estados y propuso el término de homeostasis. Tuvo razón y es un término que hasta ahora seguimos utilizando para hablar de la capacidad de los organismos para mantener una condición interna estable. Eso quiere decir que tenemos mecanismos fisiológicos que regulan muchos procesos biológicos que nos permiten tener lo que conocemos como vida libre, desde organismos unicelulares, algunos con algunas pocas células, hasta organismos tan complejos como los mamíferos y por supuesto nosotros los seres humanos. Por ejemplo, piensen ustedes en nuestra temperatura corporal. Para que todas las reacciones fisiológicas, bioquímicas que nos permiten vivir y mantenernos saludables se lleven a cabo, es indispensable que la temperatura del cuerpo se mantenga estable. Pero recuerden, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos acostados, acostadas en nuestra camita, muy cobijados y de pronto pues suena la alarma, nos despertamos y recordamos que tenemos que estar en el curso. Tenemos que salir de ese lugar confortable y cálido y hace frío. Además, vamos a prepararnos, asearnos y ese cambio en la temperatura, de estar acostados o acostadas y salir al medio ambiente, genera una demanda para el organismo. Y entonces el organismo echa a andar una serie de respuestas para mantener nuestra temperatura corporal estable, 36.5 grados, que es la temperatura habitual promedio. Pero más tarde, probablemente estamos en verano y entonces la temperatura ambiental va a incrementar. Y entonces nuestro organismo necesita contrarregular ese cambio de temperatura, también constituye una demanda y echa a andar nuevamente mecanismos como la dilatación de los vasos sanguíneos, la dilatación de los poros en la piel y entonces empezamos a transpirar, perdemos temperatura y nuestra temperatura se regula para mantenerla en 36.5 grados. Entonces, esta capacidad de mantener esta condición interna estable
se realiza a través de compensar los cambios en el entorno. Las modificaciones de nuestro ambiente nos demandan compensarlas a través de un intercambio regulado de materia y energía que se llama metabolismo. Y entonces nosotros gastamos energía para mantener nuestra temperatura o perdemos calor para mantener nuestra temperatura ante esos cambios. Y todo eso sucede de una manera muy compleja, pero en cada uno de nuestras actividades. Si, por ejemplo, estamos deshidratados, eso manda una señal a nuestro cerebro y tenemos la sensación de sed y conductualmente buscamos beber agua. Con los alimentos también, con la fatiga también y buscamos el descanso, en fin. Y ahora pensemos en todas las demandas que confiere el hecho de que un fenómeno perturbador incida en nuestras vidas. Un temblor, un terremoto, un incendio o simplemente algún percance de menor impacto como algún incidente vehicular, eso genera un cambio en el entorno y en nuestra estabilidad y eso va a demandar mecanismos de respuesta para esa situación. Así que los mecanismos de autorregulación de los seres vivos por sistemas de control retroalimentados tienen el objetivo de mantener un equilibrio dinámico, es decir, se mantienen parámetros específicos, pero de manera cambiante en respuesta a las demandas externas. Y eso es a lo que nos referimos con homeostasis. En términos generales, a través de la comprensión de la homeostasis podemos entender casi cualquier proceso patológico. Cuando las personas, los seres vivos, perdemos la homeostasis, es equivalente a enfermar. Walter Cannon entonces propuso que la homeostasis era el complejo de reacciones fisiológicas y bioquímicas ante estímulos potencialmente nocivos que alteraban ese equilibrio. Describió los cambios corporales que preparaban al organismo para enfrentar la emergencia y él describió que había unas sustancias en el organismo, fíjense, en 1930, que se llamaban catecolaminas. Y también describió, esto es muy importante, dos respuestas clásicas de los mamíferos ante las amenazas. La respuesta de ataque, es decir, cuando algo nos amenaza, nuestra homeostasis nos prepara para defendernos y enfrentar, atacar, por ejemplo, a un depredador. O la respuesta de huida, cuando algo nos amenaza y sensamos, percibimos que la amenaza es demasiado y no vamos a poder contender, entonces todo el organismo se prepara para escapar de esa amenaza. Más tarde se han descrito otro tipo de respuestas, por ejemplo, la respuesta de congelamiento. Y hay seres en la naturaleza que cuando están ante un peligro se paralizan. Y eso también es una forma de defensa, porque probablemente su depredador lo perciba como un ser inanimado y entonces ya no lo ataque o pase desapercibido para la amenaza. Y entonces también hay personas que ante situaciones de estrés intenso se quedan congeladas o paralizadas. Y esa también puede ser una respuesta ante una potencial amenaza. Y estas son contribuciones de Walter Cannon. Por esa misma época, este fisiólogo de nombre Hans Selye, austrocanadiense, trabajaba en la Universidad de McGill y él describió este síndrome de adaptación general. Él observó en unas ratitas de laboratorio que cuando les ministraba justamente catecolaminas tenían tres respuestas. Una es, se les producían úlceras en el estómago y además sus glándulas suprarrenales se acrecentaban. También el timo, que es una glándula que tiene que ver con respuesta inmunológica en los mamíferos, se atrofiaba. Y eso quería decir que situaciones de estrés en las ratitas producían efectos fisiológicos, cambios en las respuestas inmunológicas o en las respuestas de estas glándulas que están relacionadas con la secreción de catecolamina. Y entonces describió el síndrome de adaptación general, en donde decía que independientemente de los factores de estrés, los seres vivos tenemos una respuesta similar fisiológica. Entonces él sentó las bases de un modelo biopsicosocial y una aportación muy importante también de Hans Selye fue el relacionar una eje, le llamamos en medicina, hormonal, que va desde el hipotálamo en el cerebro, la hipófisis, una glándula también localizada en el encéfalo, hasta las glándulas adrenales. Y que este eje tenía que ver con esta respuesta ante situaciones de estrés. Y más adelante vamos a ver cómo tenía razón. Y justo Hans Selye propuso esta forma de respuesta de los organismos de la respuesta inmediata, en donde se prepara para contender con la amenaza
la resistencia, en donde mantiene todos estos cambios para poder sobrevivir, y finalmente el agotamiento. Igual que tenemos el modelo ahora de la respuesta ante estrés, por ejemplo. De tal manera que decimos que el estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda exterior. En general, suele ser una respuesta adaptativa de los sistemas del cuerpo ante estímulos internos y externos, pero claramente pone en riesgo la homeostasis. Entonces tenemos normalmente los seres vivos un estado de equilibrio dinámico que llamamos homeostasis. Se presenta algún factor de estrés. Piensen en un temblor, piensen en la situación de una agresión física, por ejemplo, a una persona. Y eso perturba la homeostasis. ¿Qué sucede en el organismo? Que captamos información sensorial, es decir, vemos qué tan intenso es el temblor, qué tanto impacto está teniendo en mi entorno este movimiento, o qué tan violenta, intensa es la agresión que está sufriendo el sujeto. Eso lo procesamos y decimos, esto es un temblor pequeñito y ojalá que pase pronto, o es una amenaza terrible y está en peligro mi vida. Lo procesamos en términos de su potencial desestabilizador. ¿Esto me pone en peligro o esto es algo transitorio y que va a pasar sin mayor problema? Y además, fíjense, inmediatamente consultamos a nuestra memoria y a nuestra experiencia y decimos, a ver, esto ya me pasó alguna vez y fue catastrófico, fue desastroso, o esto ya me pasó alguna vez y pude contender con eso. Y entonces, esta evaluación y nuestras memorias nos permiten generar una respuesta. Esa respuesta en general es de excitación, decía Hans Selye, de preparar y Walter Cannon al organismo para enfrentar la amenaza, peleando contra ella, enfrentándola directamente, escapando de ella o paralizándola. Y entonces las respuestas de los organismos es estar en alerta, en vigilancia, aguzamos nuestra atención, echamos a andar nuestra cognición, nuestros pensamientos, nuestros recursos para decir cómo voy a sobrevivir, qué tengo que hacer para sobrevivir a esta amenaza. Y todas estas respuestas se generan en términos de milisegundos, prácticamente de inmediato ante una amenaza en estructuras del cerebro bastante complejas que constituyen un sistema que se llama límbico, que incluye áreas como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, y que cada una de ellas tiene una función de respuesta emocional, de respuesta conductual, de evocar toma de decisiones para siempre ponernos a salvo y sobrevivir. Al final de cuentas, todo nuestro organismo se ha desarrollado a lo largo de miles de años con el objetivo de sobrevivir. ¿Qué sucede cuando las personas vivimos una amenaza muy intensa? Bueno, pues que ese estrés que la OMS define como una reacción general de adaptación del organismo frente a circunstancias obstaculizantes o adversas, o que también define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Recordamos, ¿verdad? Hace casi un siglo Walter Cannon tenía razón. Lo que él describió, la OMS lo sigue utilizando como estrés o distrés. Entonces, eso va a generar una respuesta. Y fíjense, Hans Selye también por esa época propuso que no todos los factores adversos van a perjudicar, van a ser negativos. Y él propuso un término que se llama eustrés. Y eso quiere decir, también los cambios pueden estimular nuestra adaptación y generar mecanismos favorables y que nos fortalecen. Y un poco al final de esta plática les voy a contar el término de resiliencia, que es algo que también tiene que ver con nuestras respuestas ante situaciones amenazantes o de estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación que nos amenaza y que nuestro organismo reacciona de esta manera? Bueno, puede suceder que sobrevivimos, aprendimos de la experiencia y nos salimos fortalecidos de eso. O nos afectó tanto que esa experiencia se queda guardada, grabada en nuestro organismo a través de recuerdos o de reacciones o de respuestas emocionales y que constituye algo que denominamos trauma. Y esa es una respuesta anormal o patológica. El trauma se define como una respuesta diferida, es decir, fuera de tiempo, desadaptativa. Eso quiere decir no es funcional. Ante un acontecimiento o situación que puede ser breve o duradero, por ejemplo,
un asalto que dure unos minutos o duradero como vivir violencia en la casa de manera recurrente o una situación de guerra, por ejemplo, que es estresante y que resulta excepcionalmente amenazante o catastrófico para quien lo vive y que para la mayoría de las personas que lo viviría generaría el mismo impacto negativo. Ese es el trauma, una respuesta diferida. Eso quiere decir, ya pasó, ya no estás en guerra, ya pasó, ya no está temblando, ya pasó, estás segura, seguro. Y sin embargo, el organismo sigue respondiendo como si estuviera bajo amenaza. Y desadaptativa quiere decir, no nos ayuda, no es funcional, no tomamos decisiones ni acciones que nos sirvan para sobrevivir. Y eso constituye el trauma. Esa es una de las consecuencias posibles de situaciones de estrés intenso. Esa es una de las cosas que vemos de manera frecuente cuando las personas, las comunidades viven una situación de desastre de cualquier origen. Hans Selye también comentó que no todas las situaciones amenazantes van a generar una respuesta negativa como el trauma. Y entonces, de manera natural, tenemos que buscar una respuesta ante situaciones amenazantes. Y esos mecanismos se llaman respuesta al estrés agudo. ¿En qué consiste? La respuesta al estrés agudo es una manifestación afectiva que deriva de la percepción del peligro. En términos generales, lo describimos como miedo. Empieza a temblar y sentimos miedo. Vemos a alguien que se nos acerca amenazante y experimentamos miedo. Nos diagnostican alguna condición grave y experimentamos miedo, porque todo eso tiene en común que nos pone en peligro. Y entonces tenemos pensamientos que generan esta respuesta que denominamos en general ansiedad o angustia. Y nos sentimos preocupadas por aquella situación y además tenemos cambios físicos porque estamos tensos, tronándonos los dedos, nos empieza a doler la cabeza y tenemos otras alteraciones como el apetito o el sueño, etcétera. Independientemente del origen de la respuesta de ansiedad, se activan sistemas comunes que se llaman respuesta al estrés agudo. Y vamos a revisar estos sistemas que están coordinados ante la amenaza, tienen que ver con una respuesta que se llama autonómica del sistema nervioso o una respuesta neuroendocrina, que quiere decir coordinado el cerebro con las glándulas que secretan hormonas para prepararnos a enfrentar la situación de amenaza, metabólica, y eso quiere decir empezamos a movilizar nuestros almacenes de combustible, en los mamíferos es la glucosa, para generar energía y estar preparados para defendernos, y la inmunológica, que echa a andar mecanismos complejos que permiten al cuerpo protegerse, por ejemplo, de amenazas de otros organismos. Y un sistema clave en la respuesta al estrés, pues es este que identificó Cancel, que es el eje hipotálamo, pituitario o hipoficiario adrenal. Y les voy a platicar un poco de este eje porque es fundamental en esta respuesta al estrés y luego en la crónica. El hecho es que nuestra respuesta al estrés es multisistémica. Eso quiere decir cada parte de nuestro organismo, cada órgano, cada sistema, cada célula tiene una respuesta al estrés. Las hormonas, los neurotransmisores, el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico se activan y se preparan para enfrentar la situación amenazante. Y eso ocurre en las personas cuando estamos viviendo cualquier fuente de estrés, incluyendo fenómenos perturbadores de la naturaleza. Aparecen los factores estresantes, se generan las respuestas fisiológicas y conductuales, tienen el propósito de restablecer la homeostasis, que es lo que nos permite la vida libre. Eso se lleva a cabo a través del sistema nervioso simpático que se activa y se secretan sustancias como la adrenalina o la noradrenalina, solo depende de si es en el sistema nervioso o en el cuerpo, su nombre, y además estas sustancias lo que hacen es preparar al cuerpo. La adrenalina causa que nuestro corazón lata más rápido y más fuerte para aumentar el flujo sanguíneo al cuerpo. Los músculos se tensan para escapar o enfrentar el peligro. Nuestras pupilas se dilatan para poder percibir más luz y tener una mejor respuesta
a lo que esté sucediendo alrededor, nuestro oído se aguza, la frecuencia respiratoria aumenta para oxigenar más nuestro organismo, el hígado empieza a secretar glucosa para transformarla en energía y poder enfrentar la emergencia. Y eso sucede en milisegundos. La adrenalina genera inmediatamente. Ustedes han visto, de pronto, si hay un ruido fuerte, por ejemplo, y brincamos y entonces sentimos la descarga noradrenérgica en nuestro cuerpo o adrenérgica y tenemos una reacción. Eso sucede casi de inmediato. Y luego, también de inmediato se secretan unas sustancias que se llaman glucocorticoides. Y esos glucocorticoides, aunque se secretan de inmediato, funcionan de forma diferida entre 15 y 30 minutos después de que se secreten. Y tienen un efecto de algunos minutos y tienen el objetivo de regular esta respuesta para volver a la calma. Toda esta respuesta en su conjunto para mantener la homeostasis se llama alostasis. Y es un proceso activo en el que el cuerpo responde a los acontecimientos, a los cambios del entorno para mantener este equilibrio dinámico. ¿Okay? Entonces, el término homeostasis es nuestro equilibrio habitual y la alostasis es toda la respuesta en conjunto que ante situaciones de cambio el organismo tiene que echar a andar para recuperar el equilibrio. Aquí está el eje hipotálamo pituitario adrenal, inicia en el hipotálamo, secreta una hormona que se llama liberadora de corticotropina. Esta hormona viaja un poquito hacia la hipófisis o la glándula pituitaria y esta produce y secreta la hormona adrenocorticotropa que viaja a través del torrente sanguíneo hacia unas glándulas que están arriba de los riñones, se llaman suprarrenales. Por eso, estas glándulas producen las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, y el cortisol. Viaja de regreso hacia el sistema nervioso. Después de unos minutos le dice, oye, ya pasó el peligro, ya volvió la calma, ya estamos seguras y tranquilas. Y entonces el sistema se apaga. Eso es lo normal. Y entonces, si se dan cuenta, nuestro organismo pues evolucionó para enfrentar cambios, para enfrentar peligros y sobrevivir, teniendo una respuesta inmediata, preparándonos para afrontar la situación o escapando de la situación en peligro y luego regulando esa respuesta para volver a la calma. Nosotros tenemos ese mecanismo íntegro, pues entonces tenemos probabilidades como seres vivos de contender con la mayoría de situaciones que se nos presenten. Y esta respuesta entonces es adaptativa. Al final es lo que nos permite sobrevivir. Y es lo que vemos en las personas cuando acaban de pasar una situación adversa. Estas respuestas adrenérgicas, catecolaminérgicas, tanto físicas como emocionales, tienen que ver con esto. Entonces, no es que la persona de pronto su corazón se aceleró de la nada y entonces está respirando y le decimos que no respires así. Al final de cuentas son respuestas fisiológicas que la están preparando para contender con la emergencia. Aquí la clave es que estas respuestas sean reguladas y adaptativas. Entonces, esta respuesta influye, les decía yo, en la frecuencia cardíaca, en la fuerza de contractilidad muscular del corazón, en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, en el músculo liso del tubo digestivo, por ejemplo, o en el ojo, o en las glándulas para secretar sustancias, hormonas que nos preparan para el peligro. Y entonces, cuando tenemos una amenaza, se activa el tono simpático y eso nos genera toda esta respuesta de alerta. Y cuando ha pasado esa amenaza, su contrarregulador es el sistema parasimpático, que nos da una respuesta de relajación y de volver a la calma. De tal manera que ustedes se dan cuenta que todos estos sistemas están coordinados para la sobrevivencia. Y en este esquema, pues simplemente les quiero ejemplificar que todo el organismo, todos los órganos son susceptibles de una respuesta. El ojo, las glándulas, los pulmones, el corazón, el hígado y páncreas, todo el tubo digestivo, la vejiga, todos los órganos y sistemas están conectados a través de este sistema nervioso autónomo. Por eso nuestra respuesta es así. Entonces hay personas, por ejemplo, que cuando están en una situación de estrés o amenaza, por ejemplo, pierden el control del esfínter y se miccionan porque la respuesta es automática, no lo deciden.
y puede ser una manifestación de que su respuesta de estrés está siendo muy intensa. Y todos los demás cambios, que al final de cuentas tienen el objetivo de prepararnos ante la situación de emergencia. Miren, esto es muy interesante porque, les decía, estos cambios son temporales. Cuando tenemos un factor de estrés, está pasando la emergencia y entonces se secretan catecolaminas, las RH, y se secretan en los seres humanos el cortisol, ese es el esteroide que se secreta. Y eso lo que genera es una excitabilidad incremental, decíamos, un estado de hiperalerta y una respuesta inmediata para decir, esto es lo que necesito hacer para sobrevivir. Nos pone en estado de vigilancia, de alerta, de excitación y de atención máximas para tomar decisiones y acciones que nos permitan sobrevivir. Y luego, el cortisol genera otros cambios lentos. Por ejemplo, en nuestro cerebro se generan receptores a sustancias que se llaman mineralocorticoides y glucocorticoides. Y eso, fíjense lo que hace. Por un lado, regula nuestro nivel de excitación. Y eso quiere decir que poco a poco, cuando vemos que la situación se vuelve menos peligrosa, podemos volver a la calma. Hasta que llegamos a un estado normal. Si los corticosteroides, ¿no? La cortisona no funciona, no trabaja adecuadamente, ese regreso a la calma en el organismo no va a suceder. Y además, fíjense, otra cosa muy interesante que hacen el cortisol en el organismo es que eso nos permite consolidar, quiere decir, aprender de la experiencia. Y esas sustancias nos permiten decir, cada vez que tiembla, lo que tengo que hacer es buscar un sitio más seguro, la zona, el punto de reunión, evacuar el edificio donde estoy o replegar, porque eso es lo que me puso a salvo. Entonces, este sistema también participa en el aprendizaje de las experiencias para sobrevivir. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, al final funciona y nos permite afrontar la emergencia con éxito. Afrontamos, como describió Walter Cannon, a través de la huida o del ataque. ¿De qué depende que este sistema sea efectivo? De la capacidad de predecir eventos. Eso quiere decir que nuestro sistema detecta el peligro y que además pueda enfrentarlo, pero también de ejercer el control y de regularse, de tal manera que la respuesta al estrés se activa rápidamente cuando es necesaria y finaliza eficazmente después. Y eso, dependiendo de cómo se regule, genera otro concepto que se llama carga alostática. Y la carga alostática es cuando nuestro sistema no se regula y vuelve a la calma, o cuando el factor amenazante persiste. Por ejemplo, tembló y duró unos segundos el temblor, pero dejó un desastre en la población y ahora no tenemos agua, no tenemos los servicios básicos, está comprometida la alimentación, la comunicación, tenemos familiares extraviados, etcétera. Eso prolonga la amenaza y entonces el sistema se mantiene activo, produciendo un desgaste producto del estrés excesivo o la gestión ineficiente para apagar los sistemas de respuesta. Eso se llama carga alostática y nos va a llevar a generar patología, ¿no? Enfermedades, condiciones anormales de respuesta que al final traducen en perdimos la homeostasis y nos hemos enfermado. Y eso es lo que vemos como consecuencia de los eventos adversos de las personas o de las poblaciones cuando han vivido un fenómeno perturbador de la naturaleza o alguna otra situación de desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando ese fenómeno o esa amenaza se prolonga? Pues que entramos en esta segunda etapa que describió Hans Selye, que se llama resistencia, y generamos algo que se llama respuesta al estrés crónico. Cuando una persona está sometida al estrés crónico porque la violentan en casa o porque vive en una situación social adversa de violencia, de inseguridad, porque está en un lugar en donde existe guerra, esas personas mantienen una secreción excesiva y sostenida de cortisol. Se secretan catecolaminas para poner al cuerpo en alerta y el cortisol trata de regularlas para calmarlas. Pero la secreción sostenida de cortisol es dañina y se ha demostrado que en los seres humanos está relacionado con el desarrollo de hipertensión arterial, de osteoporosis, de respuestas inmunológicas deprimidas, de resistencia a la insulina que predispone a la diabetes, de generar alteraciones en la concentración de colesterol y triglicéridos, etcétera,
alteraciones en la coagulación o enfermedades cardiovasculares. Entonces, son condiciones que al final de cuentas, como se entiende, pues no resultan adaptativas, es decir, ya no me sirve el cortisol para regular mi respuesta y volver a la calma, sino que por sí mismo me está generando una respuesta anómala. Entonces, las personas que están expuestas crónicamente a una situación de estrés o adversidad generan una activación crónica del eje hipotálamo hipófisis adrenal, una liberación de glucocorticoides sostenida y eso afecta, fíjense, el desarrollo de sus estructuras cerebrales. Dependiendo de la etapa en que estén, en los niños, adolescentes, el impacto es distinto en áreas del cerebro distintas que en las personas adultas. No es lo mismo vivir, por ejemplo, una situación de abuso sexual en la infancia, en la edad preescolar o escolar, que vivir un abuso sexual en la adolescencia o en la edad adulta. No es lo mismo sobrevivir a una catástrofe de origen natural estando en una etapa de desarrollo distinta. ¿Por qué? Los mecanismos de respuesta van a afectar de manera diferenciada estructuras cerebrales dependiendo del desarrollo. Y en este esquema se ve como, dependiendo del área que se esté desarrollando más en cada momento de la vida, pues es más susceptible de ser afectado. Entonces, por eso la respuesta también fisiológica es diferenciada dependiendo de la edad de las víctimas. Y entonces nosotros vemos en los reportes científicos como la población pediátrica tiene una respuesta y un cortejo de padecimientos distintos que los adolescentes o que los adultos. Y también nuestra atención tendrá que ser diferenciada y en este curso pues hay grupos que les van a compartir algunas estrategias según esta característica. En este esquema podemos ver un resumen de lo que les acabo de compartir. La respuesta normal del eje hipotálamo hipófisis adrenal es el hipotálamo secreta CRH, estimula la hipófisis que secreta adenocorticotrofa, viaja a la corteza adrenal, secreta adrenalina, el cuerpo se prepara, sobrevive a la amenaza, el cortisol se secreta y regula la respuesta para volver a la calma. ¿Qué pasa en las personas que tienen estrés postraumático? Decíamos, esta memoria grabada que no se borra tiempo después de que ya pasó la amenaza, pues sucede que el cortisol secreta y no apaga el sistema, y se sigue secretando y no apaga el sistema, y se sigue secretando y el sistema sigue activo. De tal manera que la persona empieza a vivir con una secreción sostenida de cortisol con las consecuencias que ya mencionábamos. Y finalmente, entonces, ¿cuál es el efecto de este estrés crónico y esta respuesta ya desadaptativa del organismo? Pues el agotamiento y el trauma. En la fase de agotamiento es cuando podemos ver la manifestación de los trastornos mentales. El más conocido o identificado es el trastorno de estrés postraumático, en donde una persona ha vivido una experiencia amenazante, su organismo lo graba tal cual como recuerdos, memorias, imágenes, sonidos, pero también emocionalmente como una respuesta y que se angustia ante cualquier estímulo que se parezca a la amenaza que vivió anteriormente, pero también en la conducta, porque reacciona con ira y ataca cualquiera, ante cualquier estímulo que le evoque el evento o se paraliza, se congela de cualquier situación que parezca amenazante o quiere escapar y genera una respuesta desadaptativa. Eso se llama estrés postraumático. Es una de las condiciones que vemos después de una situación de adversidad, pero es muy importante para mí decirles, no es la única condición. Hay que pensar en otras condiciones también, como la depresión puede ser consecuencia de una situación de adversidad. No pensemos solamente en el estrés postraumático. Hay personas que generan respuestas de ansiedad, algo que se llama ansiedad generalizada o ataques de pánico recurrentes después de una situación de adversidad. Hay personas que desarrollan consumo de sustancias psicoactivas a partir de una situación de estrés o trauma. No generan estrés postraumático, no se deprimen, pero empiezan a consumir alcohol, empiezan a fumar o utilizan otras sustancias psicoactivas de abuso como una respuesta desadaptativa a la situación amenazante. O problemas de conducta, problemas de ira, respuestas inapropiadas, de irritabilidad o de agresividad a raíz de esa situación, incluso la conducta suicida. Puede derivar de una experiencia así. Y rápidamente les quiero compartir, eso depende de muchos factores. Depende de la vulnerabilidad genética o biológica que las personas tengamos.
Así como decían los faraones, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Así es, donde nosotros tenemos nuestra vulnerabilidad biológica, ahí nos vamos a enfermar. Si una persona tiene vulnerabilidad para depresión, vive una situación adversa y se deprime. Si una persona tiene vulnerabilidad para ansiedad, va a generar trastornos de ansiedad. Si una persona tiene vulnerabilidad para psicosis, después de un evento adverso, puede desarrollar un trastorno psicótico. No es la causa, fue un disparador de una vulnerabilidad. Y entonces, por ejemplo, cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, otro de los factores que determina esto, que influye en qué se desarrolla, es la proximidad y la amenaza del evento. Este estudio que les voy a compartir se hizo en los respondientes, ¿no? Policías, bomberos, gente de protección civil, paramédicos, etcétera, que atendieron a las personas en Nueva York después de la situación de las Torres Gemelas. Todo el personal que estuvo en la zona cero, es decir, pegaditos al lugar del evento, todos ellos desarrollaron estrés postraumático, ansiedad, depresión. Pero las personas que estuvieron más alejadas, el punto, digamos, de referencia pusieron fue el río Hudson, ¿no? Los que estaban detrás del río Hudson en relación a las Torres Gemelas, ellos también tuvieron impacto, pero empezaron a consumir sustancias o tenían respuestas conductuales anómalas. Entonces también la proximidad del de el evento amenazante puede generar una respuesta diferenciada. Al final lo que yo les quiero decir es, hay que tener en cuenta que las respuestas pueden ser diversas en la población. Y entonces si no encontramos estrés postraumático, decir, está bien, no, porque tal vez tiene depresión, porque tal vez tiene un cambio conductual a raíz de la situación que ha vivido. Tengamos en mente eso y ahora entendemos un poco por qué es la situación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué nos queda si las situaciones pueden ser adversas, impredecibles o pues nos rebasan nuestro control o la capacidad de respuesta instalada y genera una situación de desastre? Les quiero compartir este estudio, fue publicado en 2007 en la American Journal of Psychiatry y se hizo en una población de Florida. Fue durísimo, les pasó algo como lo que pasó hace aquí unos años en Guerrero. En un año, Florida fue golpeado por 4 huracanes. En agosto llegó un huracán, en septiembre llegó otro huracán, a finales de septiembre un tercer huracán y luego hacia octubre un cuarto huracán. Una cosa terrible, ¿no? Fuera de lo esperado. Y por supuesto que había mucha población afectada. Y entonces un equipo de psiquiatras, psicólogos fue al lugar y tomó unas muestras para evaluar un gen, y está el nombre del gen, el SLC6A4. Ese gen produce una proteína que nos genera un transportador, una sustancia que se llama serotonina. Seguramente la han escuchado y en general la serotonina dicen que es la sustancia de la felicidad. No es así, pero es cierto que la serotonina nos permite contender con las situaciones de estrés, manejar el estrés y contender con eso. Y entonces hay personas que tienen un gen que produce un transportador de serotonina muy eficiente y entonces son personas que tienen pues esa característica. Y hay personas que producen un gen distinto que produce la misma proteína, pero que es menos efectiva, transporta menos efectivamente la serotonina. Y eso se sabía en ese momento que hacía vulnerables a las personas para desarrollar estrés postraumático, es decir, los que tienen el gen menos efectivo tienen más riesgo de desarrollar estrés postraumático. Qué cosa tan interesante. Encontraron a 27 personas que tenían el gen deficiente para transportar la serotonina, casi 500 personas con el gen que era efectivo. Las personas que ven en la primera columna son las personas que tenían el gen, digamos, fuerte. Y de ellas, las personas casi no desarrollaron estrés postraumático después de los 4 huracanes. Casi no desarrollaron estrés postraumático los que tenían el gen, digamos, potente. Pero luego ven cómo se diferencian las personas que tienen el gen, digamos, menos eficaz, que es el que está ahí en la gráfica como SS, y hay un grupo de personas que desarrollaron mucho estrés postraumático, el 15%. Esas personas son las que no aceptaron apoyo psicosocial. Eso quiere decir, llegaron a sus casas inundadas, destruidas y les dijeron, oigan, no pueden quedarse aquí, tenemos que ir a un refugio temporal, ahí hay médicos, hay comida, les vamos a ofrecer de dónde quedarse, seguridad, etcétera. Y ellos dijeron, me quedo en mi casa, ¿por qué?
decía la persona del video, no, aquí está tan bonito y nadie me saca de aquí. Bueno, esas personas se quedaron en su casa, tenían este gen de vulnerabilidad y desarrollaron estrés postraumático. Pero otro grupo que tenía ese gen de vulnerabilidad, que sí fue el refugio temporal y recibió apoyo alimentario y tuvo dónde quedarse y además estuvo compartiendo con otras personas y apoyándose, no desarrolló estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Que la genética no fue determinante para estas personas, que el apoyo social tuvo un impacto incluso más potente que los factores biológicos para proteger a las personas que aceptaron el apoyo social e irse a un refugio temporal en contra de las que se quedaron en una situación de adversidad. Por eso es tan importante toda la respuesta que nosotros hacemos cuando una tragedia sucede en una población. Nosotros podemos cambiar el curso de la respuesta en las personas a través de intervenciones de apoyo tan prácticas como brindarles alojamiento, vestido, alimento y otras más especializadas como el apoyo psicológico en salud mental que se requiera. Aquí tienen un ejemplo que les quiero compartir de por qué el trabajo que hacen todas y todos ustedes es fundamental para evitar que nuestras poblaciones enfermen y desarrollen este tipo de problemas. Y finalmente, pues les quiero compartir en este último minuto este factor que se llama resiliencia. El ser humano puede enfrentar eventos y experiencias estresantes y pueden tener resultados negativos, pero a veces esas experiencias pueden contribuir a desarrollar una respuesta adaptativa. Puede generar psicopatología como el estrés postraumático, la depresión, problemas de consumo de sustancias, o la persona puede aprender y fortalecerse. Entonces, esa capacidad de adaptarnos y de salir fortalecidas de estas situaciones se llama resiliencia. La resiliencia viene de un término de la termodinámica. Es la capacidad de un cuerpo para recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido, doblado, estirado. Piensen en una liga. La estiramos y al soltarla parece que regresa a su original. La estiramos, eso se llama resiliencia en la termodinámica. En biología decimos que es la capacidad de un ecosistema o de un organismo, de una sociedad o de un individuo para regresar a la estabilidad después de sufrir una alteración. A eso llamamos resiliencia y entonces eso nos permite tener resistencia relativa a experiencias psicosociales de riesgo. El proceso de afrontamiento a la adversidad, el cambio o la oportunidad que resulta en identificación, fortificación y enriquecimiento de cualidades resilientes o de factores protectores. También involucra, por supuesto, aspectos genéticos y biológicos o psicológicos muy complejos, aspectos culturales y de apoyo social también. El hecho es que las personas que tienen resiliencia, al final pueden tener tres respuestas. Tener una mejor evolución de lo esperado, salen fortalecidos de la adversidad, o tener una adaptación positiva y mantener, a pesar de las experiencias estresantes, su estabilidad, o tener una buena recuperación después de haber sufrido una experiencia muy adversa y generar una enfermedad como el trauma y se recuperan. Al final de cuentas, la resiliencia nos permite sobrevivir ante situaciones de estrés. Finalmente, para terminar, les quiero compartir, hay 5 dimensiones que tienen que ver con la resiliencia. Las redes sociales informales, es decir, los vecinos, es decir, los servicios en nuestra comunidad, la tranquilidad de nuestra comunidad, el tener un sentido de la vida. Ustedes seguro conocen a Víctor Frank, que este austriaco que describió cómo la respuesta en los campos de concentración de sobrevida tenía que ver mucho con la actitud de las personas. El tener un porqué nos genera una manera de sobrevivir a situaciones adversas. Tener una autoestima favorable nos genera resiliencia, tener aptitudes y destrezas, recursos, herramientas para afrontar la adversidad y el sentido del humor. Y finalmente, hay tres factores que no tienen que ver con tratamiento farmacológico, sino tienen que ver con situaciones de experiencias que las personas podemos tener. El tener una actividad física regular fortalece nuestra resiliencia. En particular, el ejercicio aeróbico que aumenta la frecuencia cardíaca, ese favorece la resiliencia. Ejercicios de atención plena, el mindfulness, ejercicios como la yoga, en donde nosotros podemos orientar nuestra atención, dirigir y mantener nuestra atención a un estímulo como la respiración, fortalece comprobadamente la resiliencia.
Y algo muy importante, el apoyo social, tener una estructura familiar sólida, una red de amigos confiable o algún grupo religioso o de doble A o algún grupo social en donde podamos refugiarnos y tenernos en una situación de adversidad, también influye en la resiliencia. Son cosas que podemos promover y entonces hacernos más fuertes ante una potencial situación de adversidad. Y con esto quiero terminar agradeciéndole su atención y reiterando mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas.